buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más un hotel más a la lista de los hoteles que tenemos aquí en Los Cabos. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, estamos en el Hotel Crystal Grand Los Cabos. Este hotel está ubicado en San José del Cabo y pues ya saben, en este video les vamos a platicar nuestra experiencia al estar aquí en este hotel. Nosotros nos vamos a quedar por 3 noches, así que bueno, les vamos a platicar qué incluye, qué no incluye, que los restaurantes, que las albercas, toda la información por si ustedes planean venir a este hotel o si están buscando una opción por acá, por esta zona. Y ya saben, lo más importante, 100% real y no poses, nada de eso, todo 100% honesto. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos a un muchachito que está muy bonito, que está chinito, pero el día de hoy está en la escuela y por eso no vino, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ¿saben? Para que no aparezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquien en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues bueno, este es un hotel 5 estrellas que está ubicado en San José del Cabo y es un hotel que tiene 454 habitaciones. No es tan grande y está muy bien. Aproximadamente de aquí al aeropuerto son como que 30 minutos máximo. Más o menos. Entonces está muy cerquita del aeropuerto y aproximadamente de Cabo San Lucas está como a 40 minutos aproximadamente. Chavos, una información súper importante que tienen que tener en cuenta por si ustedes piensan llegar temprano o su vuelo es muy temprano. Nosotros, por ejemplo, en esta ocasión no tuvimos como esa situación porque nuestro vuelo salió a las 3 de la tarde de León. Llegamos aquí como a las 4 de la tarde por esa cuestión de la diferencia horaria. Pero si ustedes son de llegar temprano, su vuelo va a llegar súper temprano, tienen que tomar en cuenta que el hotel no les incluye desayuno. Pueden hacer uso de las instalaciones a partir de las 12 del día. Ya si ustedes quieren desayunar, les hacen un cobro de 480 pesos por persona. Entonces, para que ustedes valoren esa parte, la verdad, nosotros, si hubiéramos tenido esa situación, yo creo que mejor nos hubiéramos salido a buscar algo, ya que aquí cerquita hay un Chedraui, hay una placita donde pueden encontrar cosas y a lo mejor por menos dinero podemos desayunar ahí. Pero pues como les digo, nosotros llegamos tarde, así que pues no tuvimos esa situación. Pero por si ustedes la tienen, pues tienen esa opción. Sí, de todos modos, el medio de transporte, lo más fácil sería un Uber. Entonces está súper cerquita, eso es una muy buena opción, pero ya si ustedes quieren estarse como más cómodos, pues mejor quédense aquí en el hotel. Otro dato súper importante que la verdad, ahí sí dijimos, eso no está tan padre, pero bueno, es importante que lo sepan. El check-in es a las 3 de la tarde. Ya les comenté que no pueden hacer uso de las instalaciones hasta a partir de las 12 del día. Y el check-out es a las 12 del día. Y ahí sí, ya a las 12 del día se termina todo. Ya no pueden hacer ni uso de instalaciones, ni quedarse a comer, ni hacer nada, a menos que hagan un pago de 600 pesos por persona. Y pueden hacer uso de instalaciones hasta las 4 de la tarde nada más. En el dado caso de que ustedes a las 12 del día hagan el check-out y no sé, su vuelo salga un poquito más tarde, sí pueden quedarse aquí en el área de recepción, pero ya no pueden consumir nada. Pues ahí está lo malo, entonces pues ya si a alguno le da hambre o algo así, nos decía ya, dice que a las 11:59 iba a pedir un frappé o 10 frappés. Bueno, pues esa es otra situación que luego les vamos a ir platicando a lo largo del video, que no puede llegar ahí a pedir 10 frappés. Entonces, para que lo tengan en cuenta, aquí no se pueden quedar como en otros hoteles hasta tarde. Chavos, y pues en este hotel dan la pulserita esta, el brazalete, el de plastiquito, el tradicional, el que ya todos conocen, el que todos saben, ese mero. Y pues algo muy importante es de que si ustedes lo pierden, pues van a hacer ahí un cobro extra, digo, un pago extra. El costo extra si ustedes pierden la tarjeta es de $95. El brazalete. Perdón, el brazalete es de $95, así que cuídenlo mucho, no lo pierdan por favor, porque si no, la verdad está caro, es una pulsera muy cara. Más que la de Pandora o algo así, ¿no? En el caso de este hotel también dan tarjetas para la cuestión de las toallas y si ustedes pierden esa tarjeta les hacen un cobro de $25 por tarjeta, así que tampoco la pierdan. Algo muy importante, por ahí leí en unos comentarios que por qué siempre dábamos los precios en dólares, pues porque así los dan los hoteles. No los dan. Sí, entonces, cuando les damos en pesos, por ejemplo, lo que les dijimos del costo de por quedarse después de las 12 y así es porque nos los dan en ese costo. Los costos que les damos en dólares es porque el hotel así no los da en dólares. Muchos destinos, por ejemplo, como aquí en Cabos, manejan muchas cosas así en dólares. Obviamente el costo en pesos va a variar de acuerdo al precio del dólar de ese día. Por ejemplo, ayer preguntamos y nos dijeron que el precio del dólar estaba en 17.56. Ah, no, 17.50. Sí, entonces varía cada día, no se confíen. Todos los días hay un cambio diferente, no se confíen. Entonces, para que lo tomen en cuenta y sepan cuál es la razón, porque siempre damos dólares y pesos. Pero de todos modos, yo siempre les pongo aquí cuánto equivale cada peso, cada dólar, la conversión. Dólar americano. Chavos, y pues aquí también en este hotel cobran la parte esa del impuesto ambiental, tan polémico como siempre. Ese impuesto ambiental tiene un costo de 36.31 y el costo es por habitación por noche. Algo que nos pidieron es que se hiciera el pago con tarjeta de crédito o débito, esto por la cuestión de los centavos, pero si ustedes no traen tarjeta de crédito o débito pueden hacer el pago en efectivo, nada más que pues no les van a regresar centavos, o sea, que si les sobraban, no sé, 2 pesos con 59 centavos, pues no se los van a poder dar. Sí, ahí van Entonces, a aplicar el redondeo. Se va
redondear hasta 200. Ah, no es cierto. Por ahí, si ustedes traen a lo mejor el cambio exacto, pues bien, si no, pues ahí a ver cómo sí, consiguen van a tener el que cambio. redondear los centavitos, pero es la única diferencia. Y pues también algo que nos preguntan seguido es la parte del depósito en garantía. Este hotel no pide nada. No pide depósito en garantía. Muchos hoteles lo hacen para que ustedes puedan hacer cargos a su habitación, o también por la cuestión de que si hay algún desperfecto o algo, pues puedan cobrarse de ahí, ¿verdad? Pero en el caso de este hotel no nos pidieron ningún depósito en garantía, así que pues si quieren hacer compras dentro del hotel, pues las tienen que hacer directamente con alguna tarjeta o en efectivo directamente en el lugar. Chavos, y pues habitación 4220. Bienvenidos. Esta habitación se abre con la clásica tarjetita. Y pues entramos y luego a mano derecha encontramos el baño. Un baño totalmente equipado ahí con una regadera cuadrada y la regadera esta para la espalda, para los lugares escondidos donde uno no alcanza nunca. Aquí está. De este lado encontramos 2 jabones faciales, pero son Pineda Cobalín. Es una diseñadora por ahí que tiene unos diseños muy chidos. 2 jabones faciales, unos Kleenex y unos vasitos para los dientes. Digo, para lavarse los dientes o la boca o lo que uno quiera lavarse. Abajo encontramos toallitas para la cara o para todas las partes que ustedes quieran toallitas. Y a un ladito una secadora muy chiquita, vean, es del tamaño de casi mi mano. Otra toallita y de este lado el espejo para las muchachas junto con un Picasso para inspiración en el trono. Salimos del baño y de este lado encontramos el closet con la cajita fuerte para los valores, unos ganchitos para la ropa y una plancha del año 2001. Y por supuesto el burrito. Arriba no hay nada para los que quieran dormir alto. Cobijaos, no hay cobija ni almohadas. Enfrentito del closet un espejo grandotote. y abajito del closet una tira de mármol ahí. Quiero suponer que es mármol. Con cajoncitos para los que se vienen 6 meses de vacaciones. Y sirve también para las maletas. Y después, ya entrando aquí a la habitación, de este lado encontramos un pequeño comedor para eso del desayuno en la habitación. Del lado derecho encontramos otro Picasso y abajito un sofá cama, ahí medio sucio, pero sirve. Más a la izquierda encontramos 2 camas queen size. Más a la izquierda encontramos 2 camas matrimoniales. Con un Picasso de agaves ahí arriba, unas lamparitas de lectura, teléfono del año 2001 y unas para anotar las notas de bienvenido a casa, bienvenida. Enfrente de la cama encontramos la cafetera. Ahí se ve otro espejo súper gigante. Es que la bebé ya está preparando para la toma de la habitación, por eso se ve ahí al fondo. De la terraza. Ah, sí, de la terraza, de la vista. Y luego aquí una televisión de 60 pulgadas más o menos. Y abajo... Ay, no son 60 pulgadas. No, bueno, no, más o menos 40, 60 pulgadas por ahí. Y abajito encontramos otros cajoncitos para los que se vienen otros 6 meses. Y un frigobar con 3 refrescos, 2 cervezas y 2 aguas. Literal ahí, lista para agarrarse y disfrutar. Y ahora sí, para lo que está preparada la baby, para la vista, vean nada más. Nosotros en esta ocasión estamos con una vista al mar, pero estamos en segundo piso, así que bueno, pues ahí les va nuestra vista. Vean nada más qué vista tenemos, señoras y señores, en esta ocasión. ¡Qué vista! Aquí ya saben las características. Bueno, una silla ahí media sucia también por el polvo, no sé, algo tiene por ahí. Una mesita. Nos turnamos, o sí, que un ratito sales. Yo me siento ahí, luego yo en la sillita, a ver qué. Y vean nada más qué vista tenemos, qué vista, señoras y señores. Vean nada más. Esta es la vista que nos tocó en un segundo piso con las habitaciones ahí abajo de la Swim Up. Pero vean, jardín, bolas ahí al fondo. ¿Saben qué son? Muchos colores. ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? Oh my God. Oh, lo Johnson. Allá se ve el fondo también. Otra alberca verde. No sé qué sea. Al rato vemos. Bueno, ya descubrimos por qué es verde. Porque tiene el piso verde y es una fuente. No es para nadar. Es nomás así como
decorativa. Chavos, y pues esta es la vista general de la habitación. Comenzamos con la vista a la terracita y luego entramos a la habitación y ya encontramos una cama matrimonial, y luego de este lado izquierdo encontramos la televisión junto con el frigobar. De este lado ahí el Picasso de agaves, y luego de este lado el cafecito, y luego de este lado el sillón que ahí anda medio sucio, y luego de este lado la mesita esa para los desayunos de 4 personas, el espejo, de este lado las maletas, y vamos más para acá y encontramos donde se ponen verdaderamente las maletas, el closetcito, el baño y terminamos. Chavos, ya saben que nos gusta ser siempre muy sinceros, y yo quiero darles mi opinión con respecto a la habitación, que yo la verdad siento que ya se ve como un poquito viejo el hotel. Las habitaciones se sienten como que tiene cositas que son como que ya tiene ahí despintadillas, pero la verdad está cómodo, todo está súper limpio, está cómodo. Bueno, menos el sillón. Bueno, a excepción del sillón que por ahí trae sus manchas, es que es por el material, es como tipo gamuza, y para quienes tengan sillones de ese tipo ya saben que esos siempre ya te sientas todo y ya se ensució como si tuviera un mes sin lavar. Eso es lo malo de esos sillones, pero bueno, dejando de lado el sillón, la habitación se ve limpia, se ve cómoda, es amplia, las camas están comoditas, entonces pues bueno, vamos a ver cómo nos van estos días por acá. Chavos, y si ustedes quieren quedarse el último día, no solamente hasta más tarde, o sea, pagando los 600 pesos para quedarse hasta las 4, sino que también quieren quedarse en su habitación, pueden hacerlo. Únicamente que ya saben, este tipo de servicios están bajo disponibilidad. Si su habitación todavía no está asignada para otra persona, pueden quedarse en la habitación y el costo es de $20 por hora. Pueden hacer el cargo hasta máximo 6 de la tarde. Chavos, y pues vean nada más, aquí a un ladito de la recepción, vean nada más que encontramos. Encontramos una cafetería. Ya saben que somos fans del café, así que siempre que hay una cafetería en un hotel, eso nos emociona bastante. En el caso de esta cafetería, está abierta de 6 de la mañana a 10:30 de la noche. No hay café a las 3 de la mañana aquí, pero bueno, tienen todo el día para tomar café. En este lugar no solamente encuentran café, sino encuentran frappés, encuentran tés, encuentran todo lo que sea así como de cafetería, lo van a encontrar aquí. También hay postres, hay sanduichitos, ensaladas. Entonces, pues si a algún restaurante les tocó que está cerrado y tienen hambre, pues pueden venir aquí por de hecho, sí nos tocó el primer día. El día que llegamos estaba ya cerrado todo, los snacks, restaurantes, y pues nos venimos a comer una ensalada César. Entonces ya saben, para las emergencias sí hay café. Chavos, y pues ya saben, para que siempre a los que se les olvida algo, que los chores que vienen a la playa y se les olvida los trajes de baño, algo así. Es que ya me pasó. O el bloqueador, es algo lo que más sea, o algo así, olvidarse. que es algo que se les haya olvidado. Hay una tienda aquí en este lugar. Está abierta de 7 de la mañana a 10 de la noche, y pues tienen todas esas cosas que luego uno puede olvidar en algún viaje. Sí, ya saben que el bloqueador, que luego los medicamentos, que unas papitas, que un peluche o algo por el estilo, aquí lo pueden encontrar. De todos modos, ya saben, chavos, nosotros no les recomendamos que compren en estos lugares porque pues son un poquito más caros de lo normal. Ya saben, los souvenirs pues son mejor. Como para emergencias. Sí, exactamente, solo para emergencias. Entonces pues considérenlo por ahí. Mejor en el Chedraui o algo así. Ahí los recuerditos están en, ¿qué? En 60 pesos, ¿no? O algo así. Pues nosotros los compramos en Todos Santos y los más baratos estaban en 60 pesos. Bueno, y ahí imanes. es caro, también. Pero hay lugares donde pueden encontrar como mercados de artesanías o así, donde pueden encontrar esos souvenirs más baratos. Chavos, y para aquellos que quieran por lo menos conocer este hotel por un día, venir a un day pass, este hotel sí tiene la opción. Tiene 2 opciones, una que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y tiene un costo de $95, y otro que es de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y tiene un costo de $115. Y pues los menores son de 4 a 12 años y tienen un costo de 750 pesos. Sí, entonces por si quieren venir a conocerlo solamente un día, ahí están los precios. Chavos, y pues este hotel sí cuenta con el servicio de room service, es de 7 de la mañana a 10:30 de la noche. Ese servicio ya está incluido, sin embargo, lo único que cobran es como el servicio de llevarlo el servicio de dejada. de llevarlo hasta su habitación, y tiene un costo de 100 pesos. Así que ustedes pueden pedir lo que quieran, pero sí tiene un costo de 100 pesos. Algo importante y que yo leí ahí, la verdad no hemos tenido la oportunidad de pedir room service, pero que viene ahí especificado en el menú, es que solamente pueden pedir una entrada, un plato fuerte y un postre por persona por habitación en cada que ustedes van a pedir. O sea, si quieren pedir, no sé, 3 postres, pues van a tener que hablar, pedir uno, de ratito pedir otro y de ratito pedir otro, y van a pagar 100 pesos cada que les lleven algo. Sí, el menú de room service lo pueden encontrar en el código QR que viene en la tarjetita. Aquí se los vamos a dejar para que más o menos se den una idea, entren al QR, pero pues el room service está como completito, ¿no? O sea, sí hay muchas cositas. Sí hay variedad, pero pues sí está esa parte que les menciono
menciono de que pues sí es uno por persona. Sí, hubo un día en el que intentamos, el primer día que llegamos, intentamos hablar a las 10:28 de la noche. Porque alguien pues, le dio un poco de hambre. Pues, ¿qué quieres Ah, que bueno, haga? sí, es que habíamos comido, cenado como 6:30. Como a las 10:30 me dijo, es que como que tengo hambre. Bueno, eran 10:28. Le dije, pues déjame marco, porque en el menú, si ustedes entran al QR, en el menú dice que es hasta las 11, pero resulta que no, que es hasta las 10:30. Entonces 10:28 ya no nos contestaron. Sí, me confié, ni modo. Y aprovechando, pues también, este hotel tiene un código QR que funciona como en todos los hoteles. De hecho, es el código QR que les mencionó ahorita que les íbamos a dejar, que vienen las tarjetitas de la habitación. Y en ese código QR ustedes encuentran toda la información con respecto al hotel, actividades, restaurantes, horarios, todo lo encuentran ahí en esa página. Entonces, aplicación como tal no tiene, sino nada más un código de QR con información. Y pues también algo muy importante que a veces también nos preguntan es la parte de la silla de ruedas. Este hotel hemos visto que sí está adaptado, tiene elevadores, tiene rampas, tiene todo como para personas que tengan silla de ruedas, carriolas y todo ese show. Aquí en el hotel les prestan la silla de ruedas sin ningún costo, es durante toda su estancia, entonces por eso no hay ningún problema. Chavos, y pues si creen que ustedes se van a aburrir aquí en el hotel, pues no, hay actividades todos los días, a todas horas, no se crean, hasta las 4 de la tarde. Ya saben que las actividades son que desde voleibol de playa, que fútbol de playa, que aquaerobics, que no sé qué más. Entonces, pues aquí tiene una variedad de actividades que pueden hacer aquí en el hotel. Aunque la verdad, de todas maneras, el hotel es como muy tranquilo. Aquí uno viene a relajarse, no hay mucho ruido, es como muy tranquilo, la verdad. Chavos, y pues para actividades acuáticas, solo por el estilo, este hotel sí tiene unas albercas muy cool. Tiene 3 albercas. Está esta que está a mis espaldas. Dicen que es como la alberca familiar. En esa alberca, la verdad, algo que se agradece, o que al menos yo sí valoro mucho por la cuestión de que tenemos un niño, es que tienen unas sombrillas en donde pues estás dentro de la alberca, pero pues puedes ponerte ahí abajito de la sombrilla, por eso de que el sol está súper fuerte. Y pues con los niños se agradece más porque uno luego siempre los anda cuidando más a ellos de la cuestión del sol. Adelantito, solamente los dividen estas camitas que están de este lado, estas camas balinesas. Adelantito de esas camas balinesas está la siguiente alberca, que es una alberca tipo Infinity. También es familiar, pero pues esta es tipo Infinity para poder observar el mar, estar acá a gusto con una vista increíble. Del otro lado, cruzando unas torres que están acá, está una alberca que es solo para adultos. Y pues en cuestión de los camastros, aquí no van a tener, bueno, al menos ahorita en esta temporada, en Hemos junio visto que el hotel 2023, ha estado medio solito, o sea, no hay mucha afluencia de gente. Entonces, pues por los camastros aquí no van a sufrir, no van a tener que dejar ahí las chanclas para apartarlo. Hay muchos lugares disponibles. Ustedes pueden llegar, agarrar uno y sin ningún problema. A comparación de este lado, de estas camas balinesas que están aquí, que se ven muy a gusto, muy tranquilas, esas sí cuestan. Si el costo de esas camas balinesas desde los $75 solamente usarlas. Ya si ustedes la quieren con alguna botella de vino, tiene un costo de $155. O si no quieren botella de vino, si quieren más bien un masajito por 25 minutos y la cama, ese tiene un costo de $100. Sí, entonces para que le calculen ahí más o menos con el tipo de cambio y pues todo ese show. Si quieren camas aquí relajantes, con sombrita y todo ese show, aquí hay disponibles. Chavos, y pues el termómetro oficial, el que muy pocos conocen para ver la calidad del agua. Por ahí ya alguien nos dijo que era el patómetro. ¿Cómo nos dijeron? Sí, era el patómetro. El así patómetro. Nos dijeron. Entonces el patómetro va a actuar de una vez por todas. Ahí va. El agua está templadita, no está ni fresca ni está fría, está como templadita. Y la verdad es que uno cuando viene aquí a Los Cabos, eso es una bendición, señoras y señores, porque luego aquí el agua está muy fría en todos los lugares. Luego el clima, cuando el clima está frío y que la alberca esté fría. Yo recuerdo cuando fuimos al Hotel Río Santa Fe, que ahí el agua sí estaba bien fría. Incluso la de los niños estaba bien fría, pero pues Matías aún así se quiso meter y bien valiente y todo. Afortunadamente no se nos enfermó, pero sí estábamos así como de que, ay no, porque el agua está fría. Sí, entonces aquí muchas felicidades al hotel porque sí cuida eso. Aquí en Los Cabos está frío todo siempre, casi siempre. Y pues aquí el agua está agustizo. ¡Qué agusticidad! Edad. Chavos, en este lugar hay un cajero de Scotiabank, que es un banco mexicano. Ustedes no lo conocían, son de otro lugar. Y hay un banco que es de Banco Multiva. Este da dólares y este da pesos. Entonces ya saben, a lo mejor para las propinas que se merezcan los muchachos, si no traen efectivo, estos son los lugares donde sí les recomendamos como sacar dinero, porque pues aquí nadie les mete mano, nadie les pone las cosas esas. Luego a veces les clonan las tarjetas y todo ese show. Entonces pues aquí está muy chido. Hay cajero Scotiabank. Chavos, y pues este hotel también tiene Kids Club, que se llama Camp Cristal. Sin embargo, bueno, uno de los días, la verdad, sí no estuvimos aquí porque fue cuando salimos de tour, pero los otros días que estuvimos aquí, hemos venido en horario donde se supone que está abierto, porque está de 9:15 de la mañana a 5 de la tarde. No lo hemos encontrado abierto, no hemos tenido oportunidad de encontrar a nadie aquí en el Kids Club, entonces no sabemos cómo funciona ni nada. O sea, no hemos visto movimiento
movimiento alguno aquí. Sí. No sé si sea realmente que pues, no hay casi niños o no sabemos qué pasa. Pero, por ejemplo, ahorita son las 11, casi las 12 del día y pues está cerrado. Pero no sabemos qué pasa. Pero bueno, sí tiene Kids Club, tiene ahí como las mesitas, tiene para hacer actividades. Se ve a gustito, pero pues está cerrado. O sea, no hay nadie. A ver, vamos a ver. Y no hay nadie allá adentro. Voy a poner ahí una toma, a ver más o menos ahí que se vea. Está chiquito, la verdad, pero pues se ve a gustito, como para hacer actividades. Sí, no hemos encontrado nada. Y pues está para niños a partir de los 3 años. Esto también está muy chido. Es como algo característico de los hoteles Cristal, tanto en Vallarta como en Cancún. Que Desde sí los toman 3 en años. cuenta desde los Nada más 3 les años. piden que los niños ya vayan al baño solitos, que no usen pañal, pues. Chavos, y pues aquí el hotel tiene actividades, se puede decir que medias nocturnas, porque vean, hay un DJ en vivo de las 9 a las 11 de la noche. El día que llegamos estaba un karaoke o no sé cómo se diga, un karaoke. Karaoke. Un karaoke donde estaban ahí cantando los muchachos, todo ese show. Eso se realiza aquí en el área que se llama la del Time Up, El que es Sport como Bar. el Sport Bar, exactamente. Y hay otra actividad que se llama una caminata de arte, que es todos los jueves en la noche, de 5 a 8. Esto tiene un costo extra, entonces pues sin ningún problema lo pueden ahí reservar. Dato curioso, acaba de llegar la muchacha del Kids Sí. Club. En lo que estábamos aquí grabando las actividades que están justamente junto a la puerta del Kids Club, llegó la muchacha y pues ya nos pudimos pasar. Ya por ahí también les hizo una toma del Kids Club y también pudimos grabarles un poquito de las actividades que se realizan. Ninguna tiene, o sea, no tienen que hacer como reservación ni nada. Chequen ahí las actividades que hay por si quieren traer a sus hijos a hacer alguna actividad. Algo padre también es que tienen videojuegos, por si tienen ahí niños que ya sean de videojuegos. Matías, por ejemplo, todavía no es de videojuegos, ni le sabe todavía, así que bueno, él todavía no participaría en esa actividad, pero hay niños ya un poquito más grandes que si les gusta eso, no están de libre acceso, o sea, no pueden venir a cualquier hora y decir, yo quiero jugar videojuegos, sino tienen un horario establecido. Pero pues bueno, aquí les dejamos la lista de actividades para que vean todo lo que pueden hacer los niños en este lugar. Y pues también aunado a ello, hay unas actividades aquí, son 2 toboganes, 3 toboganes, 2 toboganes y una resbaladillita para que los niños puedan ahí jugar un ratito o mucho ratito. La verdad es un área pequeña, pero pues como no hay muchísimos niños, bueno, ahorita que es temporada baja, no hay muchos niños, está como que a gusto. Siento yo que es para niños como más pequeñitos, porque ya niños como de 8, 10 años, como que esos toboganes ya no les llaman tanta la atención, pero para niños pequeños, como Matías, por ejemplo, sí está súper bien esa área. Sí, la profundidad es de 40 centímetros, entonces está súper a gusto. El agua sí está también templadita, eso se agradece bastante. Sí, sobre todo aquí en Los Cabos. Y pues para los muchachos estos nocturnos que a veces les da la sed así de la peligrosa, las, no sé, en la noche ya cuando uno anda ya bien entrado, hay un lugar que se llama Time Out. En el hotel en sí no hay shows o espectáculos nocturnos, sin embargo en este lugar pueden encontrar actividades nocturnas. Por ejemplo, pues lo que ya mencionamos del karaoke, una noche de fiesta, DJ y todo eso. Este lugar está abierto hasta las 12 de la noche, así que es el máximo horario en el que van a encontrar bebidas alcohólicas. Sí, hay una mesita de billar, un futbolito que le tenía uno que levantar para que saliera la pelotita. Ahí estaba, bueno, está a gusto, está chiquito, pero está a gusto. Pero sí se siente como una cueva, así Sí. como que bien oscuro. Como así. para seguir la fiesta, pues está bien, a uno ya no le importa lo de Si la hay fiesta. algunos de ustedes que digan, las 12 es muy temprano, quieren seguir la fiesta más, un tip que les podemos dar es que desde más temprano pidan un Rappi, porque si llegan aquí al hotel, nosotros ya nos tocó pedir un Didi Food por ahí, si llegan aquí al hotel, así que pueden pedir que una botellita, que no sé, bebidas, cervezas o algo, o incluso aquí cercano al hotel hay un Oxxo, entonces pueden ir a comprar sus cosas para que se prevengan, porque a las 12 Cierran se todo. acaba todo. Bueno, pues ya saben, para aquello de las emergencias siempre es importante saber que, por ejemplo, este hotel también cuenta con servicio médico. Sin embargo, no es un servicio médico que esté instalado como tal en el hotel. Es un servicio médico externo que en caso de que ustedes lo necesiten, pues se solicita y llegan hasta su habitación. Nada más que ya saben, ojalá y nunca, toco madera, por acá está la Sí, madera, la madera, la palma. ojalá y nunca les pase que alguna cosa, pero pues bueno, no estamos exentos de que en cualquier lugar nos pueda pasar alguna situación o enfermarnos de cualquier cosa. Y pues en este caso en el hotel cobran $120 la hora. Así que aparte de que no está chido enfermarse, pues aparte les va a salir bien caro. Así que cuídense mucho, no se enfermen y no coman mucho para que no les duele el estómago y tengan que llamar a un doctor. Corrección, les dije $120 la hora, no, el doctor no cobra por hora. Es $120 la consulta. Chavos, y pues la playa. Vean nada más, no hay mucha gente que digamos, no hay mucha actividad en la playa. De aquel lado, hasta el fondo, es donde está el área de surf. No sé si ustedes han visto una parte del mirador cuando vienen de Los Cabos hacia acá, es como un pequeño miradorcito. Ahí justamente donde se juntan esas rocas, ahí es donde se ve los muchachos que están surfeando. Pero pues hoy no vamos a hacer esa toma de la playa porque la playa aquí literalmente tiene bandera negra. Aquí no se puede meter uno a la playa libremente, nada. No es verde, no es amarilla, no es roja, es negra.
marea, porque ya saben que en la mayoría de esta zona, pues el oleaje y la marea es bastante fuerte, entonces está prohibido nadar por seguridad de todas las personas. Si ustedes quieren venir a esta zona y meterse a bañar, les recomendamos que tomen un tour hacia La Paz o que destinen 1 o 2 días a irse a La Paz, porque allá las playas pues son mucho más claritas también. El mar es súper tranquilo, o sea, son piscinas, Balandra es una piscina, Tecolote una playa súper bonita donde pueden meter a bañarse sin ningún problema. Entonces ese sería el plan. Pero si quieren nada más observar el mar, de verdad que no sé, aquí los atardeceres, en la noche nos han tocado unas lunas súper bonitas que iluminan mucha parte del mar, entonces la vista es muy bonita. Sí, aquí hay área de camastritos y hay poquitos camastritos, entonces para que se vengan a relajar, hay servicio de meseros por acá, un lugar para a lo mejor pensar cosas como en el tianguis. Reflexionar. Aquí, este es el lugar. Reflexionar así de, es necesario que me regrese a trabajar. Sí, así de, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Para vivir aquí toda la vida. Chavos, y pues sí, efectivamente el hotel también tiene un área de snacks, es una área de snacks muy pequeña, pero funcional. Bueno, poquito funcional, porque por ahí pasaron varias situaciones. Como no tienen casi nada que te guste, por eso dice así, pues poquito funcional. Poquito funcional. No, pero sí tienen aquí hamburguesas, hot dogs, pues los típicos snacks. Y algo que tienen aquí también son taquitos de pescado que están, la verdad sí están ricos. Eso se los recomiendo mucho. Por ahí pasó una situación el día que llegamos. ¿Qué le pasó a Yadis? Los snacks están abiertos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y el día que nosotros llegamos aquí como unos 15 para las 6. Y bueno, uno de los del grupo con los que venimos vino como faltando unos 5 minutos para las 6. Pues ya le dijeron así de, no, ya no hay nada. Ya después como que se sintió un poco mal el muchacho porque le vio cara así de, ay, yo tenía hambre. Ya al final le dijo, mire, le puedes sacar esto. Y le dio 2 hot dogs y unas papas. Entonces, pues bueno, esa es la situación que pasó aquí. Pero bueno, para que sepan que pues si hay snacks, ya saben lo que hay. Los taquitos de pescado se los recomiendo. Chavos, caminando aquí por el hotel, vemos este tipo de habitaciones que son las llamadas swim up o las que tienen su alberquita propia compartida con los demás pisos de abajo, no, con las demás cuartos del de mismo abajo. Piso. Sin embargo, nosotros ya les hemos compartido nuestra experiencia con respecto a estas habitaciones, que la verdad no somos tan fans de ellas. Sí está muy padre eso de tener una alberca en la habitación y nada más salir a la terraza y aventarte a la alberca, pues aparte que pues también puedes quedarte hasta un poquito más tarde en esas albercas. Sin embargo, la verdad la mojadera para la pasada al baño es la que no nos gusta nada. Luego teníamos que poner a veces como que algunas toallas en el piso para poder, porque te anda del baño y ni modo de aguantarte y hasta pues que te así, seques. ¿cómo pues le no. haces, no? Entonces, la verdad, la primera vez que nosotros nos quedamos, ya saben, dijimos así de, wow, qué padre, así y todo. Pero luego ya ver el mojadero, dices, no, a lo mejor ya no. Bueno, la solución sería poner a lo mejor un baño aquí cerquita de esta zona, pero pues no, aquí no lo tienen y es el mismo concepto de la swim up. Obviamente esta categoría pues es un poquito más cara porque pues ese es un beneficio extra. Chavos, y pues ¿qué creen? Aquí les vamos a dejar la lista de los licores que manejan en este hotel. Yo creo que sí, tráiganse un Suerox o algo por el estilo porque sí lo van a ocupar. Si piensan ponerse una borrachera aquí, sí piensen en el suero, porque las bebidas son de una gama media baja, porque sí hay unas bebidas que están así como que dices, bueno, está más o menos. Por ejemplo, Damián es fan del ginebra y hay Oso Negro, que ese es así gama baja, y está un Beefeater que es un poquito medio, o sea, no está tan mal. El Beefeater sí se lo toma Damián. Sí, entonces la cerveza Tecate y la Indio y pues todo lo demás que puedan encontrar aquí. Pues aquí les dejamos los licores por si quieren, no sé, a lo mejor pedir, como dice la Baby, nosotros íbamos a pedir otra botella, pero pues no llegó y así, por si quieren pedir una botella de rápido o algo, se las traen aquí de volado. Chavos, y pues también algo muy importante que tenemos que mencionarles es la parte de la comida. Ya saben que no somos expertos en comida, no somos expertos en nada de eso, pero sí hemos probado 2, 3 cosillas que por ahí les podemos decir. Este hotel cuenta con 5 restaurantes, 4 de especialidad y el buffet. De especialidad tiene un restaurante oriental, tiene un restaurante italiano, tiene un restaurante mexicano y uno de cortes que se llama The Grill. Los 4 restaurantes nunca están abiertos, bueno, al menos en esta estancia que tuvimos nosotros, nunca están abiertos los 4 durante la noche, sino que los turnan. 2 días es uno, otro día son otros 2 y así sucesivamente. En este caso tuvimos la oportunidad de probar el mexicano, el italiano y el oriental. Yo creo que de los 3, no puedo decir realmente cuál es mi favorito porque de todos hay algo que me gustó y algo que no me gustó. Por ejemplo, del mexicano probé unas flautas que estaban así como curiosas, como que eran viejas, duritas, no sé, estaban como curiosas, de esas de que lo muerdes y hasta les tienes que hacer así tras. Pero por ejemplo pedí una tan pequeña y la carne estaba rica. En el italiano pedí una lasaña y la lasaña no me gustó tanto, pero pedí un calzone y ese estaba bien bueno. En el oriental pedimos por ahí un ramen que estaba malísimo, la verdad no nos gustó absolutamente nada. Bueno, también no lo pidió las personas con las que venimos y yo lo pedimos y malísimo, pero pedimos unos rollo primavera, un sushi y eso sí estaba bueno. Entonces de cada lugar hay algo
que sí nos gustó y algo que no. La comida digamos que está bien, no está súper guau, pero en general bien. Yo creo que sí, ese es el punto exacto. Hay como destellos, así como que algo sabe, de repente, wow, esto sabe muy rico. Y otras cosas como muy planas, bueno, como muy sabe bien y hasta ahí. Entonces la comida podemos calificarla como que es normal, no es buena, no es mala, pero pues es normal. Entonces aquí no le van a sufrir por el hambre. Y pues también el área de buffet, por ejemplo, en la mañana el área de buffet, pues casi todos los días siempre es lo mismo. En la comida, pues sí, también, eso sí tiene. Cena. El buffet es como Muy no chiquito, tan variado, no pero tan pues sí tiene como lo básico. Pues en la mañana que el huevito, los chilaquiles, una que otra carnita, fruta, jugo, cereales, yogur, o sea, como lo básico sí lo tiene. Echamos algo súper importante que la verdad, creo que en ningún hotel lo habíamos visto esto, ¿verdad? Esta situación. Y eso sí siento que es un punto malo al hotel, pero bueno, ahí les va la situación. Cuando ustedes visitan un restaurante, por ejemplo, de especialidad, únicamente tienen derecho a una entrada, un plato fuerte y un postre por persona. Lo que pasa es que ahí les va. Damián a veces pide 2 entradas o a veces pide 2 platos fuertes. Que ando entrenando. Pero no solo es eso. O sea, si algunos no saben, que creo que la mayoría lo sabe, Damián tiene una selectividad alimentaria muy rigurosa. Restaurantes de especialidad. Hay veces que no se ven las entradas, por ejemplo, y pues ninguna le gusta. Entonces prefiere pedir 2 platos fuertes. O hay veces que en el plato fuerte nada le gusta y prefiere pedir 2 entradas. Entonces, aquí en este hotel nos pasó eso, que iba a pedir en el restaurante mexicano él 2 entradas y le dijeron, no, joven, es que nada más puede pedir, en cualquier restaurante usted nomás puede pedir una entrada, un plato fuerte y el postre y nada más. Pero el muchacho ya después le dijo, déjeme ver qué puedo hacer. Y así, dijo, y al final de cuentas, me voy a arriesgar. Dijo, me voy a arriesgar, a ver si sí me lo dan. Y sí, al final sí se lo dieron. Pero sí, por ejemplo, también en el room service solamente tienen derecho a pedir una entrada, un plato fuerte, postre y máximo 2 bebidas por persona por habitación. Entonces sí es un todo incluido, pero un todo incluido limitado. Sí, también si van ustedes a la cafetería únicamente les pueden dar de 2 cosas por persona. O sea, puede ser, no sé, un café y un pastelito o un café y una ensalada, pero no pueden pedir así de que deme 2 cafés, deme 3 panecitos, no. Chavos, y pues también algo muy importante es la parte del servicio. El servicio también, yo creo que, no sé, a lo mejor la Baby tiene otra opinión, pero mi opinión personal es de que también tiene ahí como que sus destellos. Muy malos. Hay personas que realmente se esfuerzan bastante y se agradece muchísimo. En algunos restaurantes de verdad nos tocaron algunos meseros muy buena onda, súper atentos todo el tiempo, así como de necesitan algo más y así. Y así hasta como esas personas que quieren hasta interactuar un poco con uno, se agradece bastante que hagan eso, o sea, que digan, ay, bienvenidos, ¿de dónde nos visitan? Y ese tipo de cosas, como que a uno lo anima. Si uno viene todo adormilado todavía al buffet, de repente llega esa persona y como que te anima, te despierta un poco. Pero hay otras personas que de verdad no sé si todos los días tienen días malos y ya se aburrieron de su trabajo, no sé, ¿verdad? Como les dijimos, este viaje lo hicimos con varios suscriptores, con varios amigos también que vinieron y varios de ellos quisieron compartirnos su punto de vista con respecto a esto y la mayoría nos dijeron que en algunos lados como que les hicieron por ahí malillas caras, como que preguntaban algo y a lo mejor lo que tienen es que son muy fríos y secos para contestar y uno ya lo siente así como que, híjole, está enojado o así. Pero realmente muchas personas son como muy secas y muy frías para contestar, pero te contestan, que es lo importante. O podríamos considerar que el servicio pues es normalón, no es tampoco ni muy bueno ni muy malo, pues es normalón. Y algunos de ustedes se enojan muy rápido, pues ahí sí les va a tocar a alguien que los haga enojar más rápido. Chavos, y pues también la pregunta más importante es ¿cuánto cuesta este hotel? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben, puras promociones chidas. Muchas gracias a los muchachos que vinieron con nosotros. Este viaje lo hicimos con suscriptores. Muchas gracias, un saludo y un abrazo enorme a cada uno de ustedes que nos acompañaron en este viaje. Nos la pasamos increíble, de verdad que siempre es un honor y un gusto conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos, divertirnos, platicar, eso está increíble. Experiencias y todo ese show. Vamos a hacer uno el próximo año, ahí por ahí estén pendientes. Este año tenemos otro. Bueno, sí, a Mazatlán. Bueno, pero ese ya fue fue. Full. Al siguiente año a lo mejor vamos a planear otro, bueno, más bien sí vamos a planear otro, entonces para que estén ahí pendientes. Y ya saben, mándenle cualquier mensajito, por ejemplo, ahorita trajimos a Richie, a Dani, a José, a Chuy que anda por allá, a Maybel también que anda por allá y a Amanda también. Los trajimos para que conozcan este hotel. Ya saben, pregúntenles a ellos o a cualquiera de los chavagentes para que les den informes de este hotel y les digan sí, conviene, no conviene o algo por el estilo. Algo importante a mencionar, recuerden que todos los precios que les damos en todos los videos son precios desde, es decir, que el precio que les damos es el precio más bajo en temporada baja, obviamente. Ya si ustedes quieren ir en una temporada alta o en alguna otra fecha, es necesario que coticen con su chavo agente y pues seguramente, estoy segurísima que el precio va a ser diferente al que les mencionamos aquí. Pero si ustedes quieren tomar ese precio, es específicamente
únicamente en ciertas temporadas. Ya saben que lo pueden reservar con un pago chiquito y luego ir pagando ahí poco a poco para que no se les haga muy pesado. Pueden reservar desde cualquier parte del mundo, no es necesario que sean de México, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de donde quieran, nos pueden mandar mensaje. Con mucho gusto los vamos a atender. Entonces, muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y namaste, los queremos de viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado y que les haya servido este video, que sea una opción más para sus vacaciones. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.